Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, su verso 31. Dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. El tema que tenemos el día de hoy es: hoy ha llegado la salvación a tu casa. La salvación es un favor inmerecido, el cual nos entrega a Dios, aleluya, porque Él nos reconcilia con Él. Él dio su Hijo por nosotros para que hoy tú y yo tengamos vida eterna. Y si nosotros creemos, dice que tú y tu casa serán salvos. Ahora bien, hay cosas que Dios no pide, y es una actitud de humillación, es una actitud de adoración ante su presencia. Nosotros no pagamos nada por la salvación, pero hay un cambio que debemos de dar. Y si nos podemos ver, dice la palabra en Lucas capítulo 18, su verso 18 al 30, que un joven principal se acerca al maestro y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la salvación? El maestro le responde inmediatamente: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Guarda los mandamientos. No matará, no adulterará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le responde: bien, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Dice que este joven era muy rico y se entristeció y dejó al maestro, se fue. En este momento, Dios no te está diciendo que de todo lo que tú posees te despoje, no. Dios no te está diciendo, o no le decía a él, que diera toda su riqueza. No, Dios conoce nuestros corazones. Dios nos está diciendo en esta hora que lo que tenemos, en primer lugar, lo quitemos y dejemos entrar a Dios. Él se fundamentó en su riqueza. Dice que él había guardado todo de su juventud, los mandamientos. Él era religioso. Él entendía que de la forma que él agradaba a Dios era haciendo lo que él hacía. Pero Dios, al conocernos, Dios, al ser nuestro creador, al saber lo que es en nuestro corazón, en nuestra mente, Él nos dice: deja, da lo que tiene a los pobres y sígueme. Él te dice en esta hora: deja lo que estás haciendo, que esté en primer lugar. Si quizá una casa, quizá un trabajo, quizá un negocio. Él no te está diciendo que cierre el negocio, que venda la casa, no. Él te está diciendo que aún tus hijos, si tú lo tienes en primer lugar, que lo ponga a un lado y deje entrar al maestro a tu vida. Para que la salvación entre a tu casa, debe de haber una decisión de cambiar. Debe de haber una decisión de dejar lo que está haciendo, que no es del agrado de Dios, y dejar que Jesucristo entre a nuestros corazones. Me impresiona lo que pasa en Lucas capítulo 19, su verso 1 a 10. Es dos historias de dos hombres ricos que tomaron decisiones diferentes. Porque a veces entendemos que nosotros, como amamos a Dios, como guardamos su mandamiento, aunque no sigamos sus pisadas, entendemos que Dios tiene que hacer misericordia con nosotros porque nosotros somos buenos. Pero ahí la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno, bueno solo Dios. Aún el mismo maestro diciendo estas palabras. Hay personas que entienden que una persona que hace maldad no puede ser salvo. Una persona que no busca a Dios de ninguna forma no puede ser salvo. Pero aquí vemos en Lucas capítulo 19, su verso del 1 al 10, que cuando Jesús entra a Jericó por la ciudad, hay un hombre publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era alguna persona que tenía autoridad de los romanos para cobrar impuestos, el cual los judíos entendían que pagar impuestos a estas personas, a pagar impuestos a Roma, era algo que era una falta delante de Dios, y por eso odiaban a aquellos judíos que cobraban impuestos, a aquellos judíos que se les dio la autoridad para cobrar. Eran rechazados los publicanos. Pero Zaqueo, cuando Jesús entró en la ciudad, procuraba ver quién era Jesús. Un hombre rico que como era Zaqueo, publicano, no tenía necesidad de ir a ver una persona, sino que él podía mandar: dile a aquel fulano que venga donde yo estoy.
pero él no vio su condición de rico, él no vio su condición de que tenía posiciones, de que él tenía gente a su servicio, no, él vio la condición de que necesitaba un cambio en su vida, tenía la necesidad de ver quién era el maestro. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hay muchas personas que el día de hoy tienen necesidad de saber quién es Jesús. Hay personas que hoy mismo, ahora mismo, tienen todas las posiciones del mundo, tienen riqueza, pero necesitan un cambio en sus vidas, porque inmediatamente entran a su habitación, hay un vacío que solo lo puede llenar Jesús. Por eso en esta hora te digo que hoy ha llegado la salvación a tu casa. No importa en el lugar que esté, no importa la condición que te encuentre, es necesario que procure con diligencia saber quién es Jesús y qué dice Jesús de nuestra vida y qué fue la crear y por qué él vino a darnos salvación. Dice la palabra de Dios que cuando Zaqueo procuró ver quién era Jesús, cuando se acercaba, dice que la multitud no le permitía ver porque él era pequeño de estatura. Y él buscaba ver cómo ver a Jesús. Dijo en su mente, bueno, déjame correrle un poquito más adelante. Se sube a un árbol sicómoro y se sube allí para ver quién era Jesús. Lo que él no entendía, lo que él no sabía, era que Jesús estaba pasando por aquel lugar para que la salvación llegara a su casa. Cuando él va llegando, cuando él va llegando a donde estaba el maestro, dice la palabra de Dios, cuando el maestro va llegando donde estaba Zaqueo, dice la palabra de Dios que él le dice a Zaqueo, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Inmediatamente Zaqueo baja deprisa, baja con diligencia, baja con alegría, aleluya, y baja Jesús a su casa. Lo que me impresiona que cuando tú decides buscar al maestro, cuando tú decides seguir al maestro y el maestro posa en tu vida, hay personas que van a comenzar a decir, ve acá, y este ahora de que cristiano, un hombre que era mentiroso, que era ladrón, que era borrachón, que era una prostituta, que era drogadicta, y ahora de que cristiano, se va a esconder en el cristianismo. No, así pasó con Zaqueo. Inmediatamente Jesús entra a su casa. Dice la palabra de Dios que los doctores de la ley comenzaron a criticar si él te dice que es Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo está junto a pecadores? Porque ya en aquel tiempo los sacerdotes, los doctores de la ley de ese tiempo entendían que no se podían juntar con los samaritanos porque esta gente eran pecadores. Y Jesús dice que él no vino a salvar los que ya están salvos, sino a buscar a aquellos que se habían perdido. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, dice que hoy ha llegado la salvación. Inmediatamente Zaqueo hizo totalmente diferente a lo que hizo el joven rico. El joven rico dice que se fue entristecido porque Jesús le dijo, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Jesús le dice, quita lo que está en tu corazón y ven a Jesús. Aleluya, porque no podemos servir a dos señores, a la riqueza y a Dios. No, porque hay gente que cuando tiene posesión entiende que todo lo puede resolver con dinero. Y Jesús no te está llamando al dinero. Jesús quiere una adoración genuina. Jesús quiere que en tu corazón haya una actitud de humillación ante él y que él puede solucionar todas las cosas en nuestras vidas. Pero Zaqueo ve la cosa diferente. Zaqueo siente un gozo diferente a aquel que decía que guardaba los mandamientos, una persona totalmente apartada de Dios, aleluya, pero tenía esa necesidad de llenar ese vacío. Y dice que cuando Jesús está en la mesa, Zaqueo, sin preguntarle, sin decirle nada, dice, maestro, si hay alguien que yo he defraudado, si hay alguien que yo le he robado, se lo devolveré cuadruplicado. Oiga esto, se lo devolveré cuadruplicado si hay alguien que yo le he robado. Y la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. Oiga, mire, eso es una actitud de gratitud, una actitud de sentir algo que nunca habían sentido. Y eso es lo que Dios está llamando. Dios no está llamando a que dejemos lo que hacemos que ocupa el primer lugar, que lo tiene que ocupar Dios. Santo Jesús. Y cuando Zaqueo hace esto, bendecido el nombre del Señor, me imagino el maestro viendo la diferencia, aunque él sabía lo que había en nuestros corazones. Él sabía lo que había en los corazones de estas dos personas diferentes. Y Zaqueo
de un cambio radical. Para que la salvación pose en tu casa, debe haber una necesidad de conocer al Maestro. Debe haber una necesidad de un cambio radical en nuestras vidas. No cuestionar, no cuestionar. Debe haber una decisión de dejar, de limpiar nuestras vidas, de acercarnos a Dios. Aleluya, aleluya. Dios no te va a quitar todo lo que tú tienes, ni tampoco Él quiere que tú, todo lo que tú tienes se pierda o que tú lo regales. No. Él quiere que tú pongas como prioridad alcanzar tu salvación, sentir ese gozo, como dijo David: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Aleluya. Acercarte a tu Creador nuevamente para que Él pueda posar en tu casa y llegue la salvación a ti y a los tuyos. Oye, tú que eres principal de la casa, tú que eres el hombre, tú que eres el patriarca, tú que eres el que sustenta a tu familia, es necesario que tú te acerques para que ellos también alcancen salvación. Y esto no quiere decir que inmediatamente tú entras al evangelio, todos ellos serán salvos. No, hay una promesa en la cual nosotros comenzamos a orar por ellos, comenzamos a llevarle la luz de Cristo a la casa, y ellos van a ver un cambio en ti, el cual también ellos van a sentir esa necesidad de que deben de cambiar, de que deben de ser como Zaqueos, procurar ver quién era Jesús. Y Jesús alcanzó su vida y vemos un cambio totalmente diferente. Así que, mis amados, hoy ha llegado la salvación en tu casa. Hoy ha llevado el favor inmerecido de Dios. Ahora es necesario que tú creas que Jesús puede hacer un cambio en tu vida. Porque hay muchas personas que dicen, no, que la palabra de Dios fue escrita por hombre, que la palabra de Dios es esto. Pero búscame un libro en el cual te marque una conducta que sea de amor por los demás, que sea poner a Dios sobre todas las cosas, que sea que por amor a Él nosotros seamos un poquito buenos, porque dice que el corazón del hombre va de continuo al mal. Aleluya, no hay freno en el hombre, en la maldad. Pero cuando nos acercamos al Maestro, que dice marido de una sola mujer, aleluya, tener misericordia con los demás, ayudar a los demás, amar a los demás, es algo totalmente diferente, mis amados. Es algo que usted dice, ajá, aleluya, la gente critica la palabra, pero usted ve al drogadito que es cambiado por la palabra. Usted ve al hechicero que es cambiado por la palabra. Usted ve al que mataba que ya no mata, sino que sigue haciendo obra buena, quiere que otro alcance salvación. Usted ve a los presos que son liberados. Usted dice, wow, esta persona tiene una gracia diferente. Usted ve a personas que eran enemigos, que eran bandas contra bandas, se mataban, y cuando esta persona se acerca a Cristo, ve que hay un cambio, el otro dice, wow, ese varón verdaderamente ha cambiado. Y es necesario que hoy tú también decidas cambiar para que alcance a otro a ser salvo. Así que, mis amados, les dejo con esta palabra: confíen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.